tele.tv. ¿no? Ahí vamos, aquí estamos. Muchas gracias, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos amigos a Misión Mundial. Ustedes saben que este programa es uno de los mejores en la TV de Internet porque se tratan temas internacionales y precisamente vamos a dedicar la emisión de hoy al tema de la crisis en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Ahí ya está en puerta una intervención militar o una intervención humanitaria que también se está usando con ese propósito. Vamos a ver, escudriñar un poco lo que hay detrás de esta crisis y quiénes son los países involucrados en todo esto. Y bueno, ya nos están llamando nuestros amigos para preguntarnos por qué es que este programa, sobre todo esta emisión que estamos dedicando a Venezuela, está muy caliente. Entonces vamos a ver. Tenemos a uno de los especialistas mexicanos muy interesantes. Él se llama José María Calderón y nuestra coconductora en este caso es Teresa Solís, que ustedes ya la conocen, nuestra fabulosa onca, que también tiene una historia maravillosa que deberíamos conocerla. Teresa, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y pues bienvenida seas nuevamente como amiga de Misión Mundial y coconductora, te estamos estrenando. Muchas gracias, me encanta estar aquí en tu programa y ya en las siguientes ocasiones pues estaré directamente trabajando con el público y es un honor estar hoy aquí con el doctor José María Calderón, que bueno, él originalmente es sociólogo, después es maestro en ciencia política en la Universidad de Turín en Italia, primero por la UNAM de sociólogo y después es doctor en economía. Tiene 46 años como catedrático en la UNAM y bueno, tiene premios emblemáticos como el último de el Premio Universidad Nacional en Ciencias Sociales, que fue en 2017. Y ahora que vamos a hablar del tema Caracas, del tema Venezuela y toda la crisis, es importante acotar que él hizo una de sus estancias de investigación en Caracas en 2015 y también ha enseñado en algunos centros de universidad de estudios superiores en Venezuela y me gustaría que empecemos con un panorama general porque él es adscrito a estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y que nos empiece como a dar un panorama de cómo está ahorita América Latina, en donde estalla un conflicto muy importante también en Haití y que yo creo que como está Haití ligado a Venezuela es a través de Petrocaribe, de la relación del petróleo entre Venezuela y Haití. Bienvenido, José María, un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Gerardo. Maestro. Muchísimas gracias. Doctor. Es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Toda una eminencia aquí en más bien deberíamos traer copas, festejar este día, la presencia de uno de los mejores intelectuales que tenemos acá. Gracias a ONCA, ¿no? Que estoy aquí con ustedes. Muchas Qué gracias. Mayor festejo que el análisis, que la discusión, que el pensamiento de las ciencias sociales a través de la voz de José María Calderón. Claro que sí. ¿Podemos empezar? ¿Cómo no? Yo creo que un buen antecedente de lo que está pasando actualmente es hacer una referencia por lo menos a los últimos 20 años en América Latina. A partir de 98, sobre todo cuando llega al poder Hugo Chávez, se inicia un periodo que en América Latina lo reconocemos como la época del progresismo. Porque no solamente es Chávez el que llega al poder, sino que también se dan una serie de cambios políticos muy importantes en otros países de la región, de manera muy particular en la zona andina. La llegada de Evo Morales, el caso de Bolivia, de Correa en el caso de Ecuador, pero también en Sudamérica tenemos efectivamente los ejemplos pues muy importantes de Lula, ¿no? En el caso de Brasil, de los Kirchner en Argentina, ¿no? Y desde luego la presencia del Frente Amplio en Uruguay, es decir, toda la región, digamos, participa de una fase
muy importante no solamente de desarrollo económico, sino sobre todo de distribución del ingreso, de distribución de la riqueza. Hay una coyuntura que es esencial para entender este proceso y es una elevación de las materias primas, de los precios de las materias primas, tanto de los hidrocarburos como de alimentos y minerales. Y todo esto está asociado con la expansión de la economía china, ¿no? Claro. Que se convierte definitivamente en una grandísima protagonista en el desarrollo mundial, a tal punto que la vamos a tener efectivamente 10, 15 años después, verdaderamente como en el país que realmente hoy por hoy está compitiendo en términos económicos con Estados Unidos, ¿no? Entonces, este aumento vertiginoso de las materias primas permitió un ingreso extraordinario desde el punto de vista de las finanzas públicas en los varios países de América Latina. Y esta distribución, digamos, que hacen los varios gobiernos, pues creó expectativas, condiciones sociales, mejoramiento de millones de personas. Estamos hablando de los 40 millones de Brasil, de los millones de Venezuela, de la llegada de Evo Morales al poder, efectivamente, que era, pues hombre, después de una serie de crisis económicas, etcétera, ¿no? Que hicieron posible las ventajas, ¿no? De que gobiernos provenientes incluso de grupos sociales que habían estado siempre marginados de la vida política, llegaron efectivamente a ocupar posiciones claves en sus respectivos gobiernos. Claro. Yo creo que República Plebeya, ¿no? Con Evo Morales. Desde luego, sí, yo efectivamente creo que esa sería la definición para todos los gobiernos. Efectivamente, llegan los plebeyos al poder, ¿no? Llegan efectivamente los grupos subalternos, los que habían estado marginados o por lo menos que habían tenido una participación siempre subalterna, digamos, desde la óptica de los gobiernos, pues más caracterizados efectivamente por orientaciones burguesas, ¿no? Orientaciones criollas, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, grupos de poder muy vinculados fundamentalmente a las políticas pro-norteamericanas, de tal manera que este ascenso de masas permite efectivamente la llegada al poder a sectores nuevos, ¿no? De grupos nuevos. Todo esto en medio de la crisis de los partidos políticos, ¿no? Y de la emergencia de actores que habían estado no presentes en la vida social. Imagínense ustedes en el caso de Ecuador, ¿no? Es un economista, locutor, ¿no? En el caso de Evo había sido efectivamente un indígena o por lo menos un mestizo, ¿no? Que llega al poder. No, en el caso de los Kirchner eran sí sectores vinculados efectivamente al peronismo, sobre todo al peronismo más de izquierda, ¿no? Y de Evo un trabajador metalúrgico que viene de un sindicato, el sindicato con el Partido de los Trabajadores y que llega al poder. Y Lula da Silva. ¿Perdón? Y Lula da Silva. Sí, me estoy refiriendo a Lula da Silva, exactamente. No, de tal manera que tenemos un panorama muy nuevo, digamos, en toda América del Sur. Y esto lo que se caracteriza prácticamente durante todo el decenio que va de 98, pues más que un decenio, son tres lustros, de 98 hasta 1913, 2013, 2014. Estamos contando más o menos. Cuando llega Hugo Chávez. 98 llega Hugo Chávez, llega efectivamente a las elecciones, gana con un amplísimo margen y desde luego esta modificación en la correlación de fuerzas interna a Venezuela va de alguna manera a anunciarnos efectivamente los cambios que van a llegar en otros países de la región. Pero vuelvo a insistir, está asociado efectivamente a un aumento notable de los precios de las materias primas, ¿no? Que va a permitir ingresos extraordinarios a las finanzas públicas. Sí, digamos, y desde luego con una América Latina retorna de alguna forma a vivir a través de sus materias primas, de las commodities, ¿no? Y entonces de la extraordinaria extracción de toda la naturaleza, que tampoco es tan beneficio para América Latina, ¿no? Pero quizá la reprimarización. Desde luego, este es un punto clave, pero quizá lo que también habría que subrayar es la reorientación del uso de esos recursos. Porque si bien este tipo de primarización, digamos, que observamos en el siglo XIX de las materias primas, va a reforzar fundamentalmente a las oligarquías latinoamericanas,
hoy vemos efectivamente cómo estos recursos van en una buena parte a los sectores subalternos, a los sectores que habían permanecido al margen del desarrollo. Yo creo que esta es una diferencia que debemos enfatizar para entender efectivamente lo que pasa, por lo menos hasta 2013, 2014 aproximadamente. Y bueno, ahí hay un parteaguas, ¿no? Que estás diciendo 2013, es la muerte de Hugo Chávez y esta transformación de la Venezuela que estamos viendo. No sé si ahorita ya es preciso que entremos a ese periodo, a ese punto, y ya desatar el tema Venezuela. Sí, incluso antes, incluso de la muerte de Hugo Chávez, que es en marzo de 2013, estamos observando efectivamente un decrecimiento paulatino de los precios de las materias primas, lo cual les va a dar efectivamente menor capacidad efectivamente a los gobiernos para seguir efectivamente distribuyendo y obteniendo consenso social como lo habían tenido en la década pasada. El resultado más vistoso posiblemente es el caso efectivamente de Hugo Chávez, ¿no? Sí. El más vistoso. Pero vamos a ver efectivamente cómo en los años subsiguientes, en Argentina, Macri va a llegar al poder, ¿no? Macri. En el caso de Brasil va a haber un desplazamiento del Partido del Trabajo, fundamentalmente después de una serie de argucias que se van a dar en el Congreso brasileño, ¿no? Exactamente, de Dilma Rousseff, ¿no? Es la acusación de corrupción, todo este tipo de cosas. De dinero. Exactamente, ¿no? Muy injusta, efectivamente, porque todos están metidos efectivamente en la corrupción. Y la verdad, no se puede hablar efectivamente de una exuberante corrupción en el caso de Lula, ¿no? Se le acusa de tener un departamentito, no sé, en alguna costa de alguna playa ahí brasileña, ¿no? Sí. Cuando verdaderamente otros sectores se han beneficiado muchísimo más efectivamente de la corrupción. Digamos que uno de los signos que va a permitir este cambio en los gobiernos va a ser el de acusar a los gobiernos de izquierda de corrupción, ¿no? En aquellos lugares donde los gobiernos de derecha van a participar igualmente de la corrupción, van a ser los grupos progresistas a los que van a acusar a aquellos de corrupción. Es el caso de México con López Obrador, ¿no? Entonces, el trentenio, digamos, neoliberal va a ser puesto en la picota, acusado de corrupto por parte de López Obrador, ¿no? Mientras que en aquellos gobiernos progresistas que de alguna manera participaron en una transformación social muy importante, van a ser los acusados de corruptos por parte de esta derechización que se empieza a observar en la región. Sí, de hecho hay toda una corriente epistemológica que viene del sur, ¿no? En donde se empieza a decir el sur significa, digamos, el parámetro, no es el norte, en el sentido del poder que ejerce siempre Estados Unidos hacia América Latina, y entonces esta distensión del poder que estaba ejerciendo Estados Unidos hacia todo América del Sur en específico, cuando se reúne un poder tan concentrado con jefes de Estado como todos los que tú acabas de mencionar, cuando estaba el momento de progresista. Creo que nos vamos a un corte, ¿no? Nos vamos a un corte. Regresamos en un minuto. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa.
Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. No se despeguen de Astele.tv, Emprender con Valores. Y ahorita estamos trabajando en el tema de Venezuela y bueno, un poco también la contextualización alrededor de Venezuela, de Haití y la conformación de otros países regionales que en su momento fueron aclamados como países progresistas y lo que está pasando ahora. Tenemos a uno de los mejores expertos analíticos, politólogo, sociólogo, economista mexicano honradamente, que nos está hablando de ello. Onca, mi querida Tere, pues te paso a ti la palabra para que tú nos des la pauta de la entrevista. Sí, a mí antes de entrar a Venezuela directamente, simplemente me gustaría decir que el 7 de febrero estalla completamente el conflicto en Haití y que tiene poca luz, que siento que hay que darle. Ayer tuve una larga conversación con Daniel Pierre Charles, que él está en Montreal, en Canadá. Ajá. Y bueno, un poco hablábamos de toda la transformación histórica de un país como Haití caribeño, que es muy irónica la enorme pobreza que siempre ha sufrido, siendo el primer país que abolió a nivel mundial la esclavitud y que, bueno, hay, hay novelas maravillosas, ¿no? Como Los Jacobinos Negros y El Reino de este Mundo, de Carpentier y de James, ¿no? Que yo creo que para todo el público es importante, si les gusta y si les interesa meterse al tema de Haití, que disfruten estas novelas históricas que tienen muchísimo que aportar en relación a todo lo que significó la abolición de la esclavitud y era como la Biblia contra la intervención de los poderosos, en este caso Estados Unidos, y Haití, bueno, se ha identificado por ser un país que ha sido intervenido por Estados Unidos en distintas ocasiones, que ha tenido dictaduras tremendas como la de Duvalier, después los movimientos importantes de insurrección para que llegara al poder Jean-Bertrand Aristide, y en fin, todo esto que ocurre y que la gorda, que es la moneda haitiana,
o gorda en español, pues está totalmente depreciada, estaba como a 80 por cada dólar, entonces es una manera de que no se puede vivir. Después, además, como es un país que está en el Caribe, pues ha tenido todos los embates de la naturaleza, que huracán, y aparte de esto, el enorme terremoto de 2010. Entonces, después la ONU les mandó una ayuda, y bueno, esa ayuda realmente tuvo un derrame de goteo al interior de la economía de Haití. Yo quiero decir que Daniel Pierre Charles, con quien estuve en conversación, pues es del grupo intelectual. Es lo que te iba a decir, que lo contextualizaras. ¿Quién es él? Él es del grupo intelectual de Haití. Vivió mucho tiempo en México porque sus dos papás, Susie Castor y Gerard Pierre Charles, ellos vinieron en los 70s a residir en México, y pues él es mexicano haitiano porque él creció, se educó aquí y ahora es emigrante en Canadá después de que regresó a Haití y que tuvo cargos importantes en lo que es el desarrollo en el deporte, porque él fue un basquetbolista aquí muy conocido en México, es un hombre altísimo para todos los que lo conocemos. Y bueno, también tiene estudios de economía en la UAM, él estuvo en la UAM y hacía como un recuento pues de esta situación tan desesperada que tiene Haití ahorita estallando, y que de alguna forma ya me expresaba que lo que ha vivido y lo que está viviendo Venezuela ya lo ha vivido en otra dimensión de crisis humanitaria. Haití, y la relación que hay entre estos dos países se cruza, es transversal a través del petróleo y de Petrocaribe, porque Venezuela ha apoyado y sigue apoyando a través del petróleo a Haití con un 80%, y que es bastante petróleo para la isla. Entonces, dando este contexto, me gustaría que el doctor José María Calderón entrara de lleno a la problemática en este momento crucial que viene el sábado, que va a entrar, se supone, la ayuda humanitaria por Cúcuta y por los otros 2 puntos en Venezuela, y ver el panorama de conflicto actual, ya con todos los hechos que han ocurrido, y que yo oí un especialista, Heinz Dietrich, que decía que Maduro solamente tiene el 15% de la población en su favor. Que nos amplíes todo este panorama, José María. Adelante, doctor. Yo creo que es muy importante tener o visualizar un poco lo que Venezuela ha sido históricamente. Venezuela ha sido prácticamente un monoproductor de petróleo. Por lo menos desde 1908 ha sido efectivamente, ha tenido en el petróleo su gran producto de exportación. Y desde luego la riqueza que le ha permitido también, pues, obtener a través de las importaciones beneficios para su población. El gobierno de Hugo Chávez de alguna manera repite las experiencias de gobiernos precedentes, de gobiernos con orientaciones políticas diferentes. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Pérez Jiménez. Estoy pensando, desde luego, en el caso de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que fueron 2 figuras políticas muy relevantes en la historia moderna de Venezuela. Pérez Jiménez, yo digo que moderniza, digamos, en términos de infraestructura al país. Carreteras, grandes edificios, puentes, puertos, etcétera, ¿no? El caso de Carlos Andrés es un distribuidor, sobre todo, de riqueza y de fortalecimiento de la oligarquía, y desde luego del sistema de partidos, ¿no? Pero se derrumba nuevamente. En la medida en que se derrumban los precios del petróleo, se cae la economía venezolana, ¿no? Si algo se le tiene que imputar a Hugo Chávez es que parece que no aprendió de la experiencia histórica anterior, y de alguna manera ha repetido, incluso quizás está exasperado en muchas medidas, lo que hicieron gobiernos anteriores, con una diferencia claramente,
que Chávez se ha convertido efectivamente en un personaje, no solamente que reparte la riqueza entre los sectores que no habían tenido ninguna participación en la vida política del país, y desde luego también genera algo que ha sido excepcional. Esto yo quiero subrayarlo. Primero, el sentido de solidaridad con todo el área, ¿no? Del área del Caribe, ¿no? De ahí también el apoyo a Haití, a Cuba, a las islas de las Antillas, etcétera, etcétera, que no tienen recursos energéticos, y Venezuela les ha ofrecido petróleo efectivamente a precios bajos, con facilidades de pago, etcétera, etcétera. Incluso a Cuba, ¿no? Desde luego que sí, ha sido, yo creo que Venezuela ha sido decisiva para Cuba, sobre todo después del periodo especial, después de la ruptura o de la salida o de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, sin Venezuela, realmente los problemas para Cuba habrían sido mayores de los que ya de por sí tuvo, ¿no? Y también para Haití, ¿no? Por eso menciono todo el área, ¿no? Que no tenían recursos energéticos. Venezuela ha sido efectivamente un apoyo solidario extraordinario. No solamente para eso, sino incluso también para Centroamérica, ¿no? Pensemos en el caso de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente eso, también desarrolla, digamos, una hipótesis de solidaridad latinoamericana que se va a concretar en ENALBA, ¿no? La Alianza Bolivariana, ¿no? Para América Latina, en la Banca del Sur, una banca de desarrollo, para suplantar hipotéticamente al Fondo Monetario Internacional en tareas de desarrollo. La Banca del Sur, ¿no? Telesur como un gran sistema de comunicación, desde luego. O sea, esta visión latinoamericana la va a tener sin lugar a duda Chávez, porque se siente heredero de Bolívar. Pero realmente Bolívar reencarna, ¿no? En Chávez. Lo digo sin exageración. Un militar. Sí, lo reencarna. No solamente por lo militar. Porque yo acoto lo de militar porque se me hace importante subrayar que el poder político de Chávez proviene de la raíz militar. Originalmente, sí, aunque él propone efectivamente una especie de junta cívico-militar inicialmente, o una especie de gobierno cívico-militar. Con el paso del tiempo, en la medida que la crisis se ha acentuado, le ha concedido más posiciones a los militares, claramente, ¿no? Pero en fin, lo que quiero referirme es que Venezuela ha sido un país profundamente dependiente del petróleo, ¿no? Durante más de un siglo. Esto ha generado, digamos, una economía claramente rentista, ¿no? Con momentos de expansión cuando el petróleo está al alza y momentos de enorme depresión cuando el petróleo está en precios bajos. Y hoy estamos en una situación de ese tipo. Entonces, esta depresión de los precios del petróleo, que empieza efectivamente a partir de 3, casi coincidentemente con la muerte de Chávez, ¿no? Es lo que explica de alguna manera la crisis que está enfrentando hoy el país, ¿no? Desde luego está la intervención norteamericana, porque los Estados Unidos no han soportado nunca a una figura como Chávez, ¿no? Sí. Por razones de clase, por razones que es latinoamericano, etcétera, les produce urticaria, ¿no? Escozor. Sí, escorzo, efectivamente, no la presencia de... Escozor ideológico. Sí, la presencia de Chávez, ¿no? Y desde luego yo no tengo la menor duda que hoy están preparando la venganza, ¿no? Es el que incluso en ningún lugar de América Latina se nos ocurra tener efectivamente una alternativa semejante que ponga en cuestión el poder imperial norteamericano, ¿no? Sí. Yo digo que es una variable, ¿no? Sí. No digo que sean todas las variables, pero es una de ellas y no podemos perderla de vista. Sobre todo en un momento en que hoy por hoy la estructura geopolítica del poder ya no es unipolar. Así es. Ya no es solamente norteamericana. Hoy tenemos 2 actores más en la vida política. Rusia, por una parte, que es una gran potencia militar, y por otra parte China, que es una gran potencia económica, ¿no? Y en tecnología y conocimiento, realmente que están compitiendo fuertemente con Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos hoy le queda solamente su patio trasero. América Latina, ¿no? El que descuidó durante mucho tiempo. De que lo descuida efectivamente durante un cierto periodo porque está ocupado en el Medio Oriente. Naturalmente, usurpando también las riquezas petroleras del Medio Oriente. Le hace Irak, le hace Libia, Irán, etcétera, etcétera. No, exacto. Pero eso ya se acabó.
Ya dejaron un reguero ahí de países destruidos y ahora empiezan efectivamente a enfocar sus baterías sobre América Latina. Pero no es América, ya tienen a Brasil, ya tienen a Argentina, esperan tener a otros países también, ¿no? Sí. Venezuela es el 20% de la riqueza petrolera mundial en reservas, ¿no? Pero no solamente es petróleo, es oro, es colbán, es cobre. Es decir, en todo lo que se llama la cuenca minera del Orinoco, tiene una riqueza realmente impresionante. Y desde luego sobre eso van los norteamericanos. Esto no me cabe la menor duda. Ya está Soros metido, ya están algunos países de la Unión Europea metidos allí, Bush, ¿no? Los Bush, los con Bush. la banca Carlyle, claro que sí, ¿no? Es decir, no, o sea, el panorama geopolítico está complicado, ¿no? Y el Estados Unidos está efectivamente, precisamente en una coyuntura como esta, efectivamente lanzando efectivamente sus garras de águila rapaz sobre efectivamente los recursos que tiene Venezuela. Y entonces ha utilizado una coyuntura política muy peculiar para inventarse todo este problema que ya viene preparando desde tiempo atrás. O sea, no se crea que Guaidó es un sujeto que surgió ayer. No, lo vienen preparando desde hace años y lo han reconocido los norteamericanos. ¿Una década, ¿no? José María? Posiblemente una década, posiblemente, ¿no? Porque precisamente eso yo hablaba con Daniel Pierre Charles, sí. que él decía, el pueblo haitiano está realmente con la política de Maduro, porque Maduro es el que de alguna manera ha seguido inyectándole ayuda al pueblo haitiano, desde antes igual con Chávez, y a nivel oficial, Haití, como muchos otros países, están alineados a la política que viene de Washington, como es respaldar la posición de Guaidó, cosa que es una cuestión contradictoria interna en cada país, como también el hecho que se me hace muy importante ahorita, entonces, que tú puedas decir qué significa a nivel América Latina esta escisión que está intentando ya meter como cuchillo Estados Unidos a través de Venezuela, y que, por ejemplo, la posición de México ha sido, como ahora que llegó Juan Ramón de la Fuente a la ONU, decir, respetamos la política interna de Venezuela, no injerencia, que sean elecciones nuevas, a lo mejor darle una salida pacífica a Maduro, que obviamente no se va a querer ni a Rusia ni a China de lo lejos y por el clima y por todos sus intereses, sino a lo mejor va a ver hacia Cuba. En fin, yo quisiera que disertáramos un poco sobre esta situación, porque ya el sábado es marca un reloj que está pulsando a una posible a lo mejor apertura de fuego. No vamos a ser catastrofistas porque ese no es el plan es el análisis con cierta perspectiva. Claro, pero vamos a un corte antes. ¿Cómo necesitamos 80 programas? Caramba. Pero no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Para mí el baile es como una Astele.tv. 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 Estamos aquí en Misión Mundial con el doctor José María Calderón, ya entrando en el punto crucial de lo que significa el conflicto de Venezuela y que el sábado va a ser un día muy importante por las 3 sedes que van a entrar de ayuda humanitaria a Venezuela, especialmente por Cúcuta, donde hay 2 puentes. Uno va a tener los conciertos musicales que están organizados por distintos artistas, y en el otro se supone que va a liderar, no lo sabemos todavía, Guaidó con toda la gente que vaya para ver si es posible que entre la ayuda humanitaria de Estados Unidos y también la que envía Rusia. Y aquí estamos también con Gerardo Young en la conducción del programa. Gracias. Entonces, pues seguimos, doctor, porque es interesantísimo este panorama que ya parecen como un ajedrez donde ya se pusieron piezas y están como en la línea de frontal, de la mitad del tablero, están ya como viendo cuál va a ser la movida que se va a hacer. Por eso es lo que pasará el sábado, será determinante en todo ello. Pues, ¿necesitamos luz en esto? Bueno, yo quisiera hacer referencia a 2 elementos de carácter jurídico-político que están en la base del actual conflicto. En el año de 16 se llevó a cabo la elección de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la ganó, digamos, en términos de mayoritarios, la oposición. Obtuvo cerca del 66%. Hubo 3 diputados de la zona del Amazonas que no fueron reconocidos directamente por el Tribunal Superior de Justicia. Sí. Y después, ante las protestas de la Asamblea Nacional, hubo una decisión en el sentido de poner en desacato a la Asamblea Nacional, y Maduro convocó una nueva Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente que obviamente ganó Maduro, claramente, ¿no? Y después vino la elección de gobernadores, vino la elección de presidentes municipales, mayoritariamente los obtuvo efectivamente el chavismo, vino la elección presidencial. Y la elección presidencial es muy importante, muy interesante, porque tocaba efectivamente la renovación de poderes, el poder ejecutivo. La participación de la población fue muy baja, ¿no?
según los datos obtenidos, digamos, por estudiosos, incluso venezolanos, sobre el proceso electoral, no participó arriba del 20% de la población. ¿Por qué nada más? ¿Por qué? Y sobre todo, no participó la oposición, se abstuvo. Pero la abstención de la oposición vino en gran medida por una consigna norteamericana. Esto no hay que pasarlo por alto. Vaya. O sea, ya la oposición a esas alturas, muy dividida, ¿no?, muy dependiente de Estados Unidos, decidió no participar porque fue la consigna norteamericana. Esto yo quiero subrayarlo, ¿no? Si hubiera participado la oposición en esa elección, le gana Maduro. Exacto, yo creo que sí. Le gana Maduro, porque ya le había ganado la Asamblea Nacional. Lo hubiera ganado, ¿no? Pero entonces se retiran. Claro, no digo que Maduro no hizo todo lo posible por disuadir efectivamente a la oposición para que participara. Con todo, hubo 5 partidos que participaron. Estuvo Maduro por parte del Partido Socialista Unificado de Venezuela, estuvo una fuerza representada por un opositor, Falcón, que había sido gobernador de un estado ahí de Venezuela, 3 sujetos más, varios partiditos. Total, Maduro gana con el 20% de la participación, gana el 68% de ese 20%. Como en todo proceso electoral, aun cuando participen 5 personas, si alguien tiene 3, Ya con eso. es la mayoría. Es eso, En México sí. pasa eso, allá también. Sí. En Estados Unidos es un poco diferente porque allá es más ese colegio electoral, Sí. ¿no? Pero en todos los lugares en donde hay efectivamente régimen mayoritario, evidentemente lo gana el que tiene la mayor votación. Entonces, Maduro tuvo efectivamente, de ese porcentaje, la mayor votación. El 20% fue para Falcón. Y después se repartió entre los demás una cantidad verdaderamente pequeñísima de votos. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, ¿Maduro es el presidente constitucional? Ni modo. Sí, lo es, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, lo que hace la Asamblea Nacional en una coyuntura muy especial, que fue el día de la toma de posesión, al día siguiente de la toma de posesión de Maduro, que fue en enero, autoproclamar a Guaidó como presidente encargado, ¿no? Es algo absolutamente sin precedentes. Además, es una lectura muy particular del artículo 233 de la Constitución, que dice que se puede efectivamente pensar en un presidente sustituto cuando es por la ausencia del presidente, por enfermedad, por muerte, por abandono del cargo, lo que sea. No es el caso de Maduro. Entonces, lo más curioso del caso es que ya venía la presión del Grupo de Lima por parte de la OEA, ¿no? En una modificación además brutal de lo que es la legislación, de lo que es la Carta de la OEA, que incita efectivamente a los partidos a respetar a cada uno de los estados. Entonces el Grupo de Lima está actuando injerencistamente en la vida política de otro estado. Y abiertamente. Absolutamente, ¿no? Y esto es muy peligroso. Esto es una ruptura del orden legal de toda la región, ¿no? Entonces, Guaidó se autoproclama presidente y al día siguiente lo reconocen los Estados Unidos. Ah, qué casualidad, ¿no? Y la Unión Europea, que me extraña Y la Unión tanto. Europea también, ¿no, hombre? Que se ha convertido prácticamente en una seguidora crítica de la política norteamericana. Entonces, desde esa perspectiva, claramente hay una injerencia en los asuntos internos de Venezuela, claramente. No digo que Maduro sea una blanca paloma, ha cometido enormes errores al régimen chavista. Y ha hecho sufrir muchísimo al Desde pueblo. luego que sí, o sea, hombre. A mí se me hace muy importante que tú aterrices para el público detalles que cuando tú estuviste en 2015, por ejemplo, ¿cuántos salarios mínimos se necesitaba para comprar solamente un refresco? Cómo las mujeres se quedaron sin tener acceso ni a toallas femeninas. Era un sufrimiento, ha sido un sufrimiento completo para obtener, la materia básica de la vida cotidiana, ¿no? El papel de baño, o sea, las cosas básicas, no digamos la comida, por supuesto, al desabasto de medicinas, ¿no? No, la inflación ha sido verdaderamente brutal, ¿no? Se habla de 1,000,000% de inflación, son cantidades casi inimaginables. El decrecimiento del Producto Interno Bruto es del orden del 54%. Vamos, ni siquiera un país en guerra ha sufrido
una caída del Producto Interno Bruto tan brutal. Y eso ya sin los tres ceros, ¿no? Claro, Sin o los sea que tres ceros, eso es ¿sí? terrible, ¿no? O sea, desde esa perspectiva hay errores terribles, efectivamente, desde el punto de vista económico, cometidos, efectivamente, por Maduro. Pero diferenciamos entre lo que es una situación, digamos, económica interna terrible, que puede tratarse por otras vías, y otra cosa es que te quieras aprovechar de esa circunstancia para inventarte legaloidamente una situación, digamos, casi de proscripción, para poder efectivamente amenazar con la invasión militar a un país de América Latina. Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? De ahí, pues, que me parece como posición muy razonable la que México efectivamente ha sostenido en el sentido de buscar efectivamente una mediación. Uruguay también. Uruguay ¿no? también, en el sentido de buscar efectivamente una conciliación, por lo menos una negociación, yo no digamos conciliación, negociación entre las partes. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad del otro? Y buscar efectivamente una alternativa que beneficie a todo el país. Uno, sobre todo, que cuida a la población civil, porque un enfrentamiento militar implicaría la muerte de muchos ciudadanos venezolanos que no merecen, efectivamente. Sí, qué bueno, esto de la ¿no? intervención militar, justo en la revista Proceso de esta semana salían declaraciones del general Oliver Alcalá, que él pertenece a la Armada Nacional, a la Fuerza de la Armada Nacional. Es un general retirado, Sí. pero, digamos, conoce los privilegios de toda la fuerza Sí. militar al interior de Venezuela, y de alguna manera hablaba de pues esta posibilidad de que Maduro todavía está manejando incluso fuerzas de militares de Cuba que se pueden adicionar para aprovechar este momento de transición y abrir fuego. ¿Qué tan probable es esa situación? ¿Qué tan peligrosa? ¿Qué riesgo hay de que ocurra esto el sábado? Mira, yo creo que no va a haber ninguna decisión en el ejército. ¿Por qué? Porque es un ejército que se ha formado efectivamente desde sus orígenes, sobre todo con el chavismo, con Chávez, en términos de una ideología profundamente claro. nacionalista y Claro, antiimperialista. sí, es cierto. Sí, sí. La presencia norteamericana, sobre todo en las últimas semanas, ha sido abrumadora, insolente, ¿no? No, ¿cómo puedes amenazar a un jefe del Ejecutivo a decirle, mejor búscate una playita, porque si no te buscas una playeta te voy a mandar a Guantánamo? Perdóname, esto es inconcebible. Bueno, ¿no? es que esas es una son- ruptura en todos los sentidos del orden internacional, ¿no? ¿No? Si esto haces hoy con Maduro, lo vas a hacer mañana con quien se te pegue la gana, incluso contra nosotros mismos. Claro. ¿No? Entonces tenemos que pensar grave. definitivamente, Qué grave. ¿no? En una defensa de toda la región, ¿no? Del poder de la autonomía, de la libre determinación, de la autodeterminación de los pueblos en América Latina. Por eso me pareció tan peligrosa la posición del grupo del grupo de Lima. Renuncian efectivamente a la propia autonomía nacional, a la propia soberanía nacional. Y esto, la verdad que no, por ningún motivo puede hacerse, sobre todo en un momento en que los Estados Unidos están ansiosos efectivamente de poder obtener los recursos naturales de toda la región. Porque en esta división regional del mundo hay también una distribución efectivamente de los De la espacios, riqueza, claro. espacios Es la territoriales. distribución del Entonces poder, Estados en Unidos realidad. monroístamente dice, pero es que América Latina para los americanos, pero ¿desde cuándo? ¿No? Sí, pero ¿Desde ya ahí cuándo? está O sea, Rusia ¿no? y China Clarísimo, ¿no? poniendo un límite al poder tan Claro, además cínico y grotesco que está expresando en muchísimas formas, específicamente el lenguaje ya tan conocido del presidente Trump, ¿no? Exactamente. Y que, digamos, no tiene legitimidad en el mundo porque es sexista, homofóbico, Todo lo que tú racista, quieras, sí, claro. clasista, etcétera. Sin embargo, es el presidente Sí, de claro, Estados Unidos claro. y
la vergüenza de ellos mismos, de los grupos intelectuales de Estados Unidos, de los grupos progresistas, cómo ha desmantelado toda la política de cambio climático en el mundo y su participación. Digamos, sabemos qué pieza del ajedrez está siendo, pero es el momento en que América Latina, frente a este conflicto, debe saber poner los límites que nos dejen ir y seguir a la autodeterminación. Absolutamente. Mira, sobre todo en un momento en el que la derechización regional parece abrir los espacios a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos siente que finalmente llegó el momento de la venganza, ¿no? Y decirle a América Latina, recuérdate que quien domina aquí soy yo, ¿no? Y entonces, caído Brasil, caído Argentina, caída probable, cae Venezuela y caen todos los demás gobiernos progresistas, digamos, de la región, ¿no? Y entonces vas a tener un continente uniformado, ¿no? Que es lo que pretende Estados Unidos, lo han dicho explícitamente, ¿no? No es una invención, lo han dicho con todas las letras. Por eso me parece tan importante, efectivamente, hoy por hoy, con todos los problemas, efectivamente, que están presentes en la cuestión de Maduro, en la defensa, efectivamente, de la autonomía nacional del país. Sí. No, pues tremendo. Lo que pasa también, hay una vertiente muy interesante en cuanto a lo que es Venezuela. Teniendo los recursos más grandes de Latinoamérica, entonces se justifica siempre esa visión injerencista de Estados Unidos en pro de los recursos. Pero bueno, ya está, como dice el doctor, uniformizando todo el continente. Esto, ¿cómo queda el papel de México entonces? ¿Cómo queda? ¿Como historia, como progresista o como socialista? ¿Cómo qué cosa queda? No, yo creo que México debe seguir defendiendo los principios fundamentales de la autodeterminación de los pueblos y de la resolución pacífica de los conflictos. Yo digo, en esto no hay que dar ningún paso atrás, ¿no? Sí. Aún cuando se puedan tener derrotas en el campo político, yo digo, son principios que hay que seguir manteniendo como esenciales. Tarde o temprano, aún en las condiciones más peligrosas, regresaremos a esos principios, ¿no? O sea, ¿sería una equivocación del gobierno mexicano mostrar una inclinación ideológica en estos momentos? Pero es que el gobierno no ha manifestado ninguna de Exacto. Entonces, está parte de un principio jurídico constitucional que viene de una experiencia de muchísimos años, ¿no? Venimos de los años 30, es la doctrina Estrada, de la experiencia mexicana. Yo estoy pensando en el conflicto de México en el año 14, cuando Estados Unidos invade Veracruz, en el momento en el que Huerta usurpa el poder y Carranza se declara presidente constitucional. Ninguno de los dos, ni Carranza ni Huerta, pidieron el apoyo norteamericano. Para Carranza era clarísimo, te vas de aquí, eso es un problema nuestro. Claro. En el año 16, nuevamente, cuando viene el conflicto, cuando Villa ataca a Columbus y los norteamericanos mandan la expedición punitiva al mando de Pershing, para Carranza es clarísimo, se van. Están buscando, se van, no quiero tu ayuda, yo resuelvo esos problemas, son problemas nuestros. Claro. Ese es el principio. Los problemas nacionales se resuelven internamente, sin auxilio, efectivamente, sin injerencia externa. Yo creo que ese es un elemento fundamental que ha estado presente en nuestra historia. Han habido personajes, digamos, de la opinión pública con credibilidad, como fue el periodista Jorge Ramos, que desesperadamente decía, ¿por qué México no se pone en favor de casi de Guaidó, ¿no? Entonces yo eso lo cuestioné mucho de Jorge Ramos, se me hizo además extraño. Claro. Totalmente. Pero bueno, pues como lo dije, hace falta 80 programas como estos, doctor, y la verdad no va a ser el único que vamos a hacer. Esperamos hacer varios más con usted, de todas maneras. Habrá que ver de todas maneras los próximos desarrollos, claro, ¿no? Para a partir de entonces, pues, hombre, seguir comentando sobre esto. Bueno, pues... muchas gracias por la invitación. Nos despedimos entonces. Teresa, muchas gracias. Sí. Gerardo, muchas gracias también por la invitación. Gracias, doctor, también por estar con nosotros. Nos despedimos como siempre. Los que hemos informado, les saludamos. Salve, audiencia.